Bueno, y justamente para analizar estos y otros hechos de la semana política es que saludamos a uno de nuestros expertos, luego a ver si llega también nuestra experta y compañera. Pero por ahora, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Matías. Gusto estar acá nuevamente. ¿Y qué gravedad tiene el que se alargue en el tiempo, además de la credibilidad, de que alguien dice el cuento Pedrito y el Lobo, ahora sí que llegamos y no se llega, y mañana sí, mañana que sí, siempre es mañana, es como el viejo dicho de los kioscos, hoy no se fía, mañana sí. Y por otra parte, el que la ciudadanía vea que la clase política está enfrascada en un tema que no son exactamente, no es que no sea importante, pero no son exactamente los problemas que la quejan en su día a día. Entonces dice, bueno, la política está un poco divorciada de nosotros. A ver, ¿cómo lo ves tú? Veo muy parecido, voy a tomar la última parte de lo que dijiste. Algo dijo Kevin, pero yo ahí discrepo que la ciudadanía está muy expectante. Yo fíjate, creo que cada día que transcurre, la ciudadanía está más alejada del proceso constitucional y está mucho más preocupada de su cotidianidad y los problemas que la quejan. Violencia, economía, un incierto 2023. Y a medida que se dilata este proceso, se va produciendo eso. Y lo otro tiene también un inconveniente también político y electoral. El político es que finalmente queda en descrédito y pierde credibilidad a la clase política que ha dedicado más tiempo a la discusión convencional que a reformas que son fundamentales, que están en el Congreso entrampadas, como las pensiones, como la reforma tributaria, reforma laboral. Y hay un conflicto electoral también, porque a medida que se alarga este proceso y se retarda el proceso electoral, va a poder juntarse quizás con las elecciones locales nuestras. Y eso puede generar un problema que los alcaldes, al menos yo tengo entendido, que no lo quieren, porque finalmente puede constitucionalizarse una elección que habitualmente es mucho más ciudadana. Entonces hay un problema ciudadano, político y electoral que este distanciamiento, aletargamiento de las conversaciones puede producir. Parece hoy que hay como una división en dos mundos. Voy a llevarlo a otro país, para Boca River, como irreconciliable, ya que estamos en una época de mundial, en que o es mixto y si no es imposible, o por acá 100% elegido ese grupo, o si no es imposible. ¿Por qué tan enamorados de uno u otro? ¿Dónde están las ventajas objetivas de uno u otro modelo, uno u otro sistema? ¿Por qué hay tanta dificultad en llegar a un acuerdo en la ancha avenida del medio? Yo creo que en esto jugó un rol muy relevante la camiseteada, por hablar también con términos futbolísticos, del presidente Boric la semana pasada, que en fondo estableció ciertas líneas rojas, es decir, límites que no se pueden transar en una conversación, en un diálogo, al establecer que debe ser 100% electo. Por otro lado, al parecer, Chile Vamos y parte del centro, incluso parte del socialismo democrático, se ha abierto a la posibilidad de que sea un acuerdo mixto. Yo tengo la mirada de que, y lo comentábamos nosotros anteriormente, que creo que para este proceso lo que busca, o debiesen buscar la gran mayoría de la clase política, lo que espera la ciudadanía, es que sea ojalá lo más distinto al proceso anterior. Y en eso, cuando fue 100% electo, con un sistema electoral que también vamos a entrar a discutir, pero cuando fue 100% electo, no hubo un buen resultado. Y aquí lo que, al parecer, la ciudadanía está pidiendo también es la incorporación de personas que con cierto grado de libertad, porque van a ser electos también por las fuerzas políticas del Congreso, tengan la posibilidad de lograr quizás entregar una mirada más moderada, más de sentido común a una discusión que lo merece propiamente tal. Y en esa lógica creo que ese es el gran dilema que hoy tenemos en día. Por eso estos dos modelos. Pero yo creo que en eso, y el presidente, yo tengo la impresión que cometió un error, porque de alguna forma enfrascó la discusión en un eje y de otra manera además se contradijo con el rol inicial que había señalado que iba a tener, de no tener un protagonismo encima, y de alguna forma torció su palabra y tomó un rol protagónico al establecer líneas rojas a la convención. Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues. Muy navideño esta Gloria. Cometió un error, Gloria, el presidente de la... Sí, ahí vemos los arbolitos. Cometió un error el presidente de la República al señalar que había líneas rojas, al decir que de esta posición, que es legítimo tenerla, no se mueven, cuando aparentemente los acuerdos van por el lado de que sí va a tener que moverse y superarse esa línea roja. ¿Se compró una derrota? Yo creo que más que un error, yo hablaría de un riesgo, porque el error lo podemos medir solo pensando en cómo finalmente se resuelve esta cosa, ¿no? Ahí podríamos calificar esto de error. Por lo pronto yo creo que es un riesgo. El gobierno había logrado salir de la discusión constitucional después del plebiscito, además del 4 de septiembre, donde había
donde creo que para el gobierno fue muy fuerte el resultado, inesperado por lo demás, entonces había salido de la escena y hoy en día está esto enfrancado en la discusión de los partidos políticos. Al meterse en la discusión, yo creo que asume un riesgo más bien, y un riesgo que tiene que ver con que si esto no prospera, de alguna manera se hace parte también de esta discusión. Pero creo que lo lógico es que se concentre todavía en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que buscar la manera de llegar a algún tipo de acuerdo que permita finalmente tener o allanar las condiciones por proceso constitucional. Esa fue la gran promesa de todos los sectores, tanto los que estaban por el apruebo como los que estaban por el rechazo respecto al proceso constitucional, que esto no se terminaba el 4 de septiembre, sino finalmente se iniciaba una nueva etapa. Que no haya un acuerdo, creo yo, es una mala noticia para el país y es una promesa incumplida en definitiva del mundo político respecto a la ciudadanía. Le había preguntado recién, antes de que nos pudiéramos conectar contigo, a Rodrigo, ¿cuáles son estos principios tan imposibles de transgredir o de superar o de ofrecer para llegar a un acuerdo, tanto los que sostiene un sector que es 100% elegido, como diciendo es imposible pensar algo distinto, y por el otro lado, tiene que ser mixto, si no esto es imposible? ¿Por qué crees tú, y tú como experta, dónde ves las ventajas y desventajas de estos ambos escenarios? A ver, despejemos la discusión sobre el plebiscito de entrada, digamos, que es lo que se señala y lo que señalan quienes defienden la convención 100% electa, que es que efectivamente hubo un pronunciamiento bien contundente de la ciudadanía a favor de la alternativa. Eran 80%, dos, una si no me equivoco, mixta que integraba parlamentarios y otra que en el fondo no integraba parlamentarios. Sobre esa base, finalmente se tomó una decisión y esa decisión tiene que ver con, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Y en el fondo tomaron una decisión que básicamente tiene que ver, la ciudadanía se pronunció a favor de una convención constitucional 100%. Creo que en el camino se demostró que las decisiones posteriores que se tomaron, es decir, aquellas que tenían que ver con el proceso electoral mismo, se pueden corregir claramente, porque creo que efectivamente hubo situaciones o cosas que se legislaron ahí que creo que generaron un proceso que podría, en el fondo, haberse hecho claramente mucho mejor. Hablo de los independientes, hablo de la paridad, que yo creo que ya está muy instalada, cómo se insertan los pueblos originarios y se les da un espacio a los pueblos originarios dentro. Yo creo que son las cosas que se legislaron después y que creo que se pueden hacer claramente mucho mejor. Despejado eso, que yo creo que ya es un antecedente que yo creo que no es menor sobre la mesa, hay que pensar entonces ahora cómo se hace, de qué manera se hace. Mi impresión es que no es excluyente un órgano 100% electo con la posibilidad de que existan expertos al interior de esa discusión. Y yo creo que ahí hay una cuestión bien importante a señalar. Ahora, porque si no, y creo que el riesgo de pensar en una especie de convención mixta es que uno tiene una especie de doble legitimidad en las personas que están ahí representadas. Y eso yo creo que es una complejidad, porque cuando hablamos de una convención mixta estamos hablando, hasta donde yo entiendo, de la discusión donde entrarían expertos, en el fondo nombrados por el Congreso Nacional o por quien sea, pero que tendría una legitimidad que yo creo que sería complejo manejar al interior de la convención. Ahora, más allá de eso, y entendiendo que debiera haber un acuerdo en torno a aquello, yo creo que lo que es importante a la larga es que al menos podamos destapar champaña al final de año, el 31 de diciembre, con algún acuerdo constitucional sobre la mesa. Rodrigo Arellano, vamos a suponer, porque lo que entiendo, tú eres partidario de que haya expertos, tú dices, para alejarlo lo más posible a lo que tuvimos en la primera convención. ¿Quién va a definir quién es experto? ¿Quién le va a poner el sello de experto? Porque si al partido A le toca 3 expertos, elige usted 3 expertos, ¿cómo hacerlo para que no elija y no nos pase el partido A o B de contrabando a un activista, a una persona que no necesariamente tiene, no sé, un doctorado o es académico de Derecho Constitucional, o si es solamente un abogado experto en Derecho Constitucional, un experto en Constitución? ¿Quién define qué es un experto? Voy a tomar la frase de que estamos en el Mundial, porque estamos en el área chica de esta discusión, en la pequeña finalmente. Pero hacer el gol y definir cuesta bastante, y hay varias discusiones
que de alguna otra forma pueden limitar o retrasar esta elección. Uno va a ser justamente eso, los expertos. Por cierto, en la Convención número 1 tuvimos también expertos en Derecho Constitucional y quedaron bastante al debe de la gran mayoría de los que teníamos. Por eso te digo que nada te garantiza. Yo creo que es una discusión que va a atrasar. Creo que otra discusión que va a atrasar va a ser la participación de los pueblos originarios, el sistema electoral. Todavía faltan demasiados elementos para poder aseverar que estamos muy cerca del acuerdo que por cierto, yo igual que Gloria, me encantaría celebrar Año Nuevo con ellos, pero no bailamos ni la cueca, como había señalado la ministra Toá, ni tuvimos antes del 18. Yo creo que una discusión bien complicada, Matías, y en eso quizás vamos a tener que establecer criterios de quizás ejercicio de la profesión, no sé si van a ser abogados o multidisciplinarios. Es una discusión que efectivamente está súper abierta y complicada, pero creo que lo relevante es tratar de buscar personas que de alguna u otra forma no tengan una mochila partidaria, que tengan libertad para entregar una mirada moderada, de sentido común. Y va a haber una dificultad en eso, por cierto, pero yo espero que ese experto no representa ese partido A y ese facultativa, experta, va a hablar desde su deliberación profesional y de su libertad profesional y le van a decir, momentito, señora experta, recuérdese que usted está en cupo nuestro, así que su libertad es hasta por ahí nomás. Pero fíjate que en la Convención número 1 tuvimos un proceso de expertos, que fue el Comité Técnico de Expertos que estableció las bases del proceso. Y ahí participaron expertos designados por distintos partidos políticos y en un plazo de un mes pudieron establecer y ponerse de acuerdo en bases razonables para avanzar en el proceso. Lo que pasó es que después introducieron normas electorales en la política que de alguna forma distorsionaron esos acuerdos, pero hubo un ejercicio previo que al final resultó razonablemente. Gloria, más allá de que la imagen está un poco caída, ¿nos escuchas o no? Aquí estoy, sí. Dime una cosa, en el evento del 100%, de no ser 100% electa, ¿tú crees que hay algún riesgo o un germen de que no mañana ni pasado, pero el otro año o en 5 años más, alguien levante la historia de que esta constitución que emana de una convención con designados, estoy haciendo una caricatura, ¿no es cierto?, no es legítima? ¿Crees que puede quedarle un germen infeccioso de que alguien levante de manera caprichosa un problema de origen de la eventual nueva constitución? Si es que no es 100% electa, ¿tú ves ese riesgo? Yo creo que siempre es un riesgo aquello, ¿no? Ahora, yo creo que si esto obedece, y en esto por eso es importante la política, mientras esto obedezca a un acuerdo muy mayoritario de las fuerzas políticas, donde todos tendrán que ceder, mi impresión es que se disminuye el riesgo que haya un cuestionamiento del día de mañana, ¿no? Entonces, creo que lo importante es sentarse a pensar. O sea, yo no, de hecho, no creo que no es imposible la posibilidad de que los expertos, por ejemplo, pudieran concurrir a las listas de los partidos. Se han propuesto distintas fórmulas. A esta altura uno no sabe ya cuáles son las fórmulas que se están discutiendo al interior del Congreso, porque ha habido múltiples. Pero uno supone, y es la fórmula que me gustaba más, que la posibilidad de que existan partidos, coaliciones de partidos que puedan llevar expertos de pronto en listas nacionales. Y a lo mejor podríamos tener siempre un órgano electo, pero con una legitimidad en el fondo que tiene que ver con la unidad territorial. Puede haber una lista de expertos a nivel nacional y también puede haber, en el fondo, personas electas por distrito o por unidad territorial distinta. En los minutos que me quedan quiero cambiarlos de tema porque no quedan solo con el tema que está bastante manido. Giorgio Jackson, ministro que hoy día está en la discusión, algunos dirán en la polémica o lo que fuere, por lo que ocurre dentro de su ministerio, por, ¿no es cierto?, una seremi de su ministerio que salió del ministerio y acusa incluso acciones judiciales en contra del ministerio. Pero más allá del caso puntual judicial eventual que puede ocurrir, Giorgio Jackson y su figura política, ¿quién estaba o prometía ser probablemente el Panzer, por nombrar un nombre antiguo, ¿no es cierto?, de esta política, y que le ha costado hacer pie, tanto en el Ministerio 1 como en el Ministerio 2 que está? ¿Qué pasa con Giorgio Jackson? ¿Cómo ven su figura? Rodrigo. Yo creo que hasta el minuto del ministro Jackson ha demostrado que ser un buen diputado y a lo mejor un buen factotum o un buen pensador de programa no necesariamente tiene las herramientas para ser un buen ministro. Él ya no tuvo una buena performance como ministro secretario general de la presidencia. Fue uno de los que sacrificó el presidente Boric después del plebiscito.
y no ha logrado, lo que es más grave, establecer vasos comunicantes con incluso parlamentarios de su sector. Yo solo me llama profundamente la atención. Uno puede entender que la oposición tenga un rol que yo creo que hasta el minuto ha sido bastante prudente con el ministro Jackson, más allá de algunos exaltados que lo querían acusar constitucionalmente, pero la moderación finalmente ha reinado, y a diferencia de lo que él hacía como diputado, que acusaba constitucionalmente a ministro, presidente, a él le van a aparecer la posibilidad de interpelación. Pero ha demostrado que ni la SECPRES ni el Ministerio de Desarrollo Social tiene, parece, los dedos necesarios para poner esa articulación política que es tan fundamental. Gloria, ¿tú cómo ves la figura del ministro Jackson en lo que está viviendo? A ver, yo creo que respecto al Ministerio Secretario General de la Presidencia es más o menos claro el diagnóstico. Súper de acuerdo con el Congreso en general para poder impulsar temas mínimos de agenda. Y yo creo que eso explicó también el cambio al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social se ha visto menos, tal vez porque es una cartera que en esta vuelta ha sido bastante más invisible, y en la discusión de la Araucanía quedó fuera, probablemente también por razones que tienen que ver más con la cuestión más política, ¿no? Una decisión respecto a cómo se abordaba el tema de la Araucanía, y esto, a diferencia de otras oportunidades, dejó fuera el Ministerio de Desarrollo Social, incluso del propio principio de este gobierno. Sí creo que, y yo creo que ahí hay un desafío más bien para el ministro Jackson, es mostrar despliegue en esa cartera, porque uno esperaría saber más del Ministerio de Desarrollo Social en función de las cosas relevantes que hace un ministerio como esta, más que la discusión que se dio en los últimos días. Y déjame solo decir una cosa, Matías, respecto a esta discusión. Mi impresión es que hay cosas que aclarar. Lo que uno ve en los últimos días a propósito de la renuncia de esta seremi, la región metropolitana, y el comunicado del ministerio, es que a lo menos hay cosas que uno no entiende. La denuncia que hace el ministerio tiene que ver con el cumplimiento de una función que es ni más ni menos obligación de denunciar, y por otra esta discusión sobre estas presiones eventuales que habría sido. En cualquier caso, yo creo que es importante la oportunidad para el ministro de poder explicar qué es lo que ocurrió ahí. Los tengo que cortar de manera más o menos abrupta porque vamos a ir al Congreso. Y muy buenas noches, Gloria y Rodrigo, y nos quedamos atentos a qué nos dice Kevin Faquera desde allá.